pregunta es cómo se ve el narcisista a sí mismo. Porque una cosa es cómo lo vemos los demás, cómo la teoría, cómo dice que tiene que ser el narcisista, pero otra cosa muy diferente es cómo se percibe. Ya decimos siempre que el narcisista es una persona con una autoestima muy baja, pero sin embargo él no se percibe de esa manera, él no se percibe como que tenga una autoestima baja, aunque por supuesto ese hecho de que la autoestima sea baja afecta su conducta, afecta la forma en la que cómo se comporta y afecta la forma en la que trata a los demás, pero eso no quiere decir que él sea consciente de esa situación. Entonces, en primer lugar, el narcisista se ve a sí mismo creyendo que todo el mundo lo ama, por ejemplo, creyendo que es una persona que despierta el amor allá por donde va. Él piensa que las víctimas están enamoradas de él, que como siempre decimos es un amor condicionado, es un amor dependiente, no es un amor real, pero él siempre piensa que ese amor es genuino, que es auténtico y piensa que todo el mundo lo admira y que todo el mundo lo quiere. En segundo lugar, el narcisista nunca encuentra una razón para disculparse. Él siempre piensa que como tiene derecho a las cosas es obligación de las personas proporcionarle esas cosas que él quiere, que él necesita, y por tanto no encuentra nunca una razón para dar las gracias por eso que le ofrecen, no encuentra nunca una razón para disculparse cuando él comete un error, cuando él se equivoca, porque entiende que no se equivoca, entiende que todo lo hace bien y que no hay ninguna razón para dar ese tipo de respuesta. En tercer lugar, se cree mejor que todo el mundo en cualquier actividad que realiza y lo cree conscientemente. Él cree que es más listo que nadie, cree que él siempre tiene razón, cree que la única verdad es la suya. Como explicamos, como acabo de decir, todo esto viene de la infancia, ¿no? De unos padres que siempre le han permitido que tenga razón, siempre aunque esté equivocado, él insiste, insiste, y si no grita y si no llora, y al final los padres le terminan diciendo, vale, de acuerdo, lo que tú digas, Y ese es el germen del narcisismo, el empezar a darle la razón, el empezar a no confrontarlo, para evitar que el niño llore, para evitar que el niño se enoje, para evitar que el niño deje de comer, para evitar todo eso le damos todo lo que quiere y en realidad estamos construyendo a un personaje narcisista, ¿no? En cuarto lugar, el narcisista siempre cree que el resto de las personas no están a su altura. Él se siente superior y a pesar, lo que digo siempre, a pesar de que esté tratando con un experto en una materia, él piensa que sabe más de esa materia que ese experto, ¿no? Porque él siempre piensa que los demás son inferiores a él, a pesar de que esas personas tengan su currículum, tengan su historial, tengan sus estudios. Él es capaz de hablar con un ingeniero aeronáutico y saber más de cohetes espaciales o de aviones que ese experto en aeronáutica, ¿no? En quinto lugar, entiende perfectamente las reglas y las obligaciones, pero siempre cree que esas reglas y obligaciones se aplican a todos los demás y que con él no van, que con él no corren, ¿no? Él cree que para él existen unas reglas especiales cuando, por ejemplo, se habla de, por ejemplo, el límite de velocidad. Él entiende que él, como se considera un piloto magnífico, piensa que él puede ir a la velocidad que le dé la gana por la carretera, mientras que entiende que todos los demás sí tienen obligación de respetar esas señales, esas limitaciones de velocidad, porque entiende que los demás no son tan buenos al volante como es él, no son tan grandes pilotos como es él, no son, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero en esto podemos traspasarlo a cualquier actividad de la vida, en donde el narcisista siempre va a interpretar que las leyes se aplican para los demás, pero no para él. En sexto lugar, considera que todas las personas deben agradecerle los favores que él hace a los demás. Esto se vive perfectamente dentro de las relaciones con narcisistas, que el narcisista siempre exige cualquier cosa que ofrece, exige el agradecimiento. Si el narcisista aporta cualquier cosa, siempre hay que agradecerle todo, incluso aunque sea obligación de él hacerlo. El hecho de que, solo ya el hecho de que esté presente, ya espera que uno se lo esté agradeciendo, que uno constantemente le esté diciendo, reforzando, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser como eres, muchas gracias por trabajar y traer el dinero a la casa, muchas gracias por cualquier cosa que hagan. Si te hacen cualquier favor, te lo van a estar recordando infinidad de veces para que constantemente se lo estés agradeciendo. Al mismo tiempo que cuando tú haces lo mismo hacia él, él no te va a agradecer absolutamente nada porque él entiende que es tu obligación.
Sin embargo, cuando lo hace él, entiende como que es un regalo que te está haciendo, como un don que te está dando, con lo cual tú tienes que tener una actitud sumiso o sumisa y estar siempre ahí, muchas gracias, uy, qué grande eres, qué bueno eres, siempre hay que estar adulándolo, ¿no? Para que él se sienta bien. En séptimo lugar, está constantemente tratando de demostrar o de hacer ver a todo el mundo que es superior, que está siempre mostrando sus logros, cuando habla siempre habla de las cosas que ha conseguido, la mayoría de las veces es todo mentira, por ejemplo, habla de los viajes que ha hecho, de los países que ha visitado, de su situación económica, de lo bueno que es en su trabajo, de cómo lo quieren en su trabajo, de cómo lo quieren en su familia, cuando habla fuera de la familia. Claro, siempre habla de una situación en otra en la que no lo conocen, de forma que no puedan constatar si es verdad o no es verdad lo que él está contando, ¿no? En octavo lugar, no le importa aparentar ser arrogante o engreído, o sea, el ser arrogante o engreído es algo que forma parte de su carácter y él interpreta que eso es porque él es superior y es normal que la gente, al verlo en su presencia, la gente pueda sentir un poco de desagrado, pero no es desagrado, realmente él entiende que lo que tienen las personas es envidia cuando critican su engreimiento o su arrogancia, ¿no? Piensan que lo dicen porque son envidiosos, porque envidian la situación que él tiene, el nivel que él tiene, y no le importa aparentar ese engreimiento y esa superioridad. Esto corre más sobre todo con los narcisistas grandiosos que con los narcisistas encubiertos. El narcisista encubierto en ese sentido es más discreto, no es tan engreído, no es tan soberbio, es una persona más que va por debajo, que no consigue las cosas imponiéndose, sino manipulando por debajo y tratando de moverte el terreno, moverte el piso para conseguir lo que él quiere. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En noveno lugar, el narcisista siempre espera la lealtad total de las personas que le rodean, mientras que él para nada es leal con las otras personas, para nada es fiel con las otras personas, siempre espera la fidelidad de sus parejas, que no tengan otras parejas, y le molestaría muchísimo, sería una afrenta terrible que alguna de sus parejas, lo que hablábamos antes, coqueteara con otras personas, mientras que ellos no tienen inconveniente en coquetear con quien sea, en triangular, en tener otro tipo de relaciones, incluso a veces dejar caer en la relación que tienen, que posiblemente estén teniendo otras relaciones. Muchas veces no lo dicen abiertamente para evitar que por esa razón se pueda producir el rompimiento de la relación, pero sí lo dejan caer, insinúan en una forma cruel de triangulación, ¿no? En décimo lugar, el narcisista se puede permitir criticar a todo el mundo sin preocuparse en absoluto de nada ni verificar la realidad de lo que cree, y aparte las críticas generalmente son de acuerdo a su perspectiva y de acuerdo a la forma en que él ve e interpreta las cosas, ¿no? No tiene inconveniente en criticar a quien sea y como sea, y sin embargo es absolutamente intolerante con las críticas hacia él, no permite que haya ni la menor crítica hacia sus conductas, hacia sus comportamientos, hacia sus actuaciones, hacia sus trabajos. El narcisista, en 11º lugar, no se considera un manipulador. Él considera que las cosas que hace es para lograr aquello que él quiere, pero considera que esas manipulaciones forman parte del juego, forman parte de esas cosas que él se puede permitir, pero otras personas no. Pero para él no son en realidad manipulaciones, no son en realidad cosas que hace para dañar a las otras personas, sino son simplemente instrumentos que él tiene para conseguir mantener el control de las cosas. Y en 12º lugar,
el narcisista siempre espera que todo el mundo le agradezca todo lo que él hace, que todo el mundo esté pendiente de él para considerar lo que es el benefactor de los demás. Cuando tienen una relación siempre están esperando que toda la familia esté constantemente halagándolos, siempre diciendo qué bueno eres, qué trabajador eres, qué gran persona eres, y cuando no ocurre eso normalmente se enojan, se enfadan. Muchas veces estos enojos que vienen repentinos del narcisista, que uno no sabe por qué ha ocurrido, pues son porque ha hecho cualquier cosa, ha aportado algo y nadie se lo ha agradecido o no se lo han agradecido lo suficiente. Es una persona que realmente siempre está esperando recibir, pero nunca da nada a cambio. Bueno, más o menos este era un perfil de 12 rasgos típicos de cómo se ve el narcisista a sí mismo, cómo se interpreta él a sí mismo. Él siempre tiene una imagen absolutamente falsa y absolutamente irreal de su persona y siempre se siente diferente a los demás, cree que existen unas reglas especiales para él que no aplican para los demás y siempre espera que todas las personas que le rodean le estén aportando a él, mientras él solo da a los demás cuando le interesa para conseguir alguna cosa en concreto, para lograr algo que se propone. Bueno amigos, más o menos este es el perfil que habíamos indicado del narcisista. Estoy seguro que todos vosotros podéis decir también muchas de las cosas que os habéis dado cuenta de que cómo se percibe el narcisista, especialmente aquellos que ya se han alejado del narcisista y que ya han salido de su burbuja, ¿no? Porque el narcisista crea una burbuja en las personas que es una burbuja de confusión, de engaño, de dependencia. Por eso decimos que es tan difícil alejarse del narcisista, porque el primer paso que hay que dar para alejarse de un narcisista es darse cuenta de que lo es, darse cuenta de que, con todas las consecuencias, de que en realidad no te ama, de que en realidad no le interesas para nada, que lo único que quiere es beneficiarse de ti, que lo único que quiere es explotarte como persona para su lucimiento, para su brillantez, para sentirse bien y a gusto, extraer todo el combustible que pueda. Hasta que la víctima no se da cuenta de que eso es así, no puede salir de su burbuja, porque interpreta que esa situación puede cambiar, porque tiene esperanza, porque tiene ilusión, porque cree que las cosas van a cambiar. Está engañada la víctima en realidad y cree que todo eso puede darse la vuelta y todo puede mejorar. Pero yo ya os digo de antemano, no va a mejorar, no va a cambiar la situación, no vais a ganar nada con esperar, ni con enfrentarlo, ni con tratar de que cambie, ni con portaros mejor, ni con hacerle cantidad de ofrecimientos. No va a cambiar a pesar de sus promesas. El narcisista no cambia porque no te ama, porque no te quiere, porque no desea tu bien. Lo único que desea es explotarte y sacarte el mayor rendimiento posible. La única posibilidad que existe con los narcisistas es alejarse de ellos. Nada más. No hay que tratar de cambiarlo, no hay que pelear por nada con él, simplemente hay que alejarse de los narcisistas. Para eso siempre os digo, aplicar el contacto cero y alejarse. El libro que vamos a sacar la semana próxima trata precisamente, es como si dijéramos la continuación del contacto cero. Una vez que te has alejado del narcisista, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es el paso que hay que dar? En ese libro, bueno, tratamos brevemente el contacto cero para que la persona que no haya comprado este libro pues pueda tener una idea más o menos de qué se trata. También explicamos lo que es la dependencia emocional, que también tenemos aquí otro libro que trata sobre esta dependencia que decimos que es la que mantiene a las personas sujetas con el narcisista. Si no fuera por la dependencia emocional, no habría problema con los narcisistas, esta dependencia que sujeta a las personas. También en este nuevo libro que va a salir tratamos un poquitín sobre la dependencia emocional, pero después ya nos metemos de lleno en cómo hay que reconstruir la vida. Hablamos de las técnicas de control mental, hablamos de todos esos pasos que debe ir dando la persona para ir empezando a mejorar su autoestima, para empezar a crecer como persona, para cambiar el foco, para ir desarrollándose y alejándose del narcisista y no tener que volver a pensar en él y poder cerrar esa puerta de forma definitiva, de manera que el narcisista no pueda nunca volver a entrar en tu vida y no pueda nunca volver a hacerte daño y la persona se pueda recuperar y tener una vida feliz. Siempre decimos que no hay que mirar hacia el pasado. Las decisiones que uno ha tomado en el pasado las tomó porque creía que en ese momento eran las correctas, por eso uno no tiene que juzgarse a sí mismo
lo que ha ocurrido en el pasado. Uno no tiene que estar diciendo por qué habré hecho esto, por qué habré cometido este error, por qué me habré quedado con esta persona, por qué habré dado estos pasos, por qué habré tenido hijos con él, por qué. Esas preguntas no hay que hacérselas, porque son las decisiones que nosotros hemos tomado en esos momentos creyendo que eran las correctas. Entonces, el volver atrás para revisarlas no tiene ningún sentido. Lo que hay es que ponerse en el presente y analizar cuál es mi situación y qué puedo hacer para cambiarla. Eso es lo único positivo que hay. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para cambiar mi vida? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorarla? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para salir de esta situación en la que me encuentro? Para solucionar este problema que tengo que me impide avanzar. Si yo tengo problemas económicos, tendré que solucionar los problemas económicos. Por eso es tan importante hacer introspección, es tan importante analizar qué problemas tenemos, qué dificultades nos encontramos, porque la única forma de poder solucionar esos problemas, de poder solucionar esas dificultades, de poder enfrentarnos a esas cosas que nos frenan, es conocerlas, es saber exactamente qué es lo que tenemos, porque una vez que sepamos cuál es el problema que tenemos, podemos ponernos en marcha para solucionarnos, podemos empezar a dar pasos en ese camino, en esa dirección. Si nosotros sabemos que nuestro problema, por ejemplo, es el tener un trabajo, de acuerdo, tenemos un problema porque para poder independizarnos tenemos que tener una buena situación económica y para poder tener una situación económica tenemos que trabajar y ganar dinero. Entonces uno tiene que empezar a desmenuzar ese problema y decir, a ver, ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué experiencia tengo? ¿Qué prácticas tenía antes de conocer al narcisista? ¿Qué profesión es la que tengo? De acuerdo, no tengo profesión o si la tengo, vamos a ir solucionando. Tengo que estudiar, tengo que formarme, tengo que entrar en un sitio donde pueda hacer prácticas, donde pueda perfeccionarme. Es que me he quedado desactualizado de mi trabajo. Vale, de acuerdo, vamos a entrar a trabajar en un puesto, un nivel inferior en el que yo estaba. ¿Para qué? Para poder recuperar ese ritmo que tenías del trabajo, poder ponerte al día en esas actividades. No, es que el problema que yo tengo es que me falta el soporte social o me falta, por ejemplo, dónde alojarme, dónde poder ir a vivir. Bueno, pues vamos a ir analizando esa situación, vamos a ver a qué personas conozco, a mis familiares, a mis amigos, a ver quién me puede ayudar estas primeras semanas ofreciéndome, por ejemplo, un dormitorio, permitiéndome que yo me aleje del narcisista hasta que yo pueda organizar mi vida. Consigo hablar con un amigo y un amigo o una amiga me dice, oye, sí puedes venirte a mi casa, un familiar, quédate en mi casa, tengo una habitación disponible, quédate en mi casa hasta que soluciones el problema. Pues ya vas dando pasos, te alejas del narcisista para poder pensar con claridad, para poder disminuir esa presión que el narcisista ejerce sobre ti, te alejas, te vas a la casa de ese familiar, te quedas ahí empiezas ya a abordar el siguiente problema, ya ese problema del alojamiento momentáneo ya lo tienes resuelto, pues ahora tendrás que pensar en el trabajo, tendrás que pensar en buscar una residencia definitiva, tendrás que pensar en organizar, pero hay que ir paso a paso. Pero para ello lo esencial, siempre lo decimos, lo primero de todo es conocer realmente cuáles son los obstáculos que tenemos por delante, qué es lo que nos impide avanzar. Por eso en nuestro taller de autoestima empezamos lo primero con la introspección, porque es esencial conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros puntos débiles, conocer nuestras fortalezas, conocer en qué estamos tropezando, cuáles son las dificultades que nos encontramos. Casi prácticamente el primer tema que hemos tratado es la resolución de problemas personales. Lo hemos tratado en el taller de autoestima para que la persona sepa qué pasos tiene que dar para ir resolviendo esos problemas personales, cómo ir buscando alternativas. La segunda cosa que hemos tratado en el taller, las ideas irracionales que a tantas personas nos invaden, que pensamos cosas que no se ajustan a la realidad, que pensamos que no somos capaces de hacer determinadas cosas, que pensamos que van a ocurrir cosas que en realidad no ocurren. Por poner un ejemplo, esa madre que está esperando que regrese su hijo que fue a un viaje y como el hijo se retrasa, empieza a pensar que puede haber tenido un accidente, que puede haber ocurrido algo, y estoy poniendo un ejemplo simplemente, ¿no? Y todo eso lo está pensando cuando simplemente se está retrasando 10 minutos, 15 minutos, que puede ser simplemente por un pequeño atasco del tránsito y sin embargo esa persona empieza a angustiarse, empieza a sentirse mal, simplemente porque está desarrollando unas ideas irracionales que no tienen ningún sentido. Si esa persona se parara, cogiera estas técnicas que tenemos para analizar ideas irracionales y empezar a pensar y dijera, bueno, ¿qué probabilidad hay de que haya tenido un accidente? Pues prácticamente ninguna. ¿Por qué? Porque normalmente el porcentaje de accidentes que hay en relación a la población es muy bajo. Entonces, bueno, todo ese sistema, ese mecanismo que hay de análisis de ideas irracionales, si lo aplicara,
se puede aplicar a cualquier término de la vida. Por ejemplo, no voy a ser capaz de encontrar un trabajo, no voy a ser capaz de independizarme, no voy a ser capaz de superar la dependencia emocional. ¿Cuántas personas llegan aquí al canal y nos dicen constantemente: es que no puedo, no me imagino mi vida sin el narcisista, es que no me siento capaz de afrontar esa situación? Todo eso son ideas irracionales. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las personas somos capaces de vivir con este y vivir con lo otro. Uno nunca se imagina que va a perder a esas personas que quiere, y uno nunca se imagina cómo será su vida después de perder a esas personas con las que está tan unido. Sin embargo, estamos viendo a diario que las personas pierden a esas personas que aman, a esas personas que quieren, y rehacen su vida y continúan con su vida. Entonces, lo normal es que después de que ocurren esos sucesos trágicos, la vida continúa y la gente se adapta y se normaliza con todo eso. Eso es lo que ocurre en realidad. Y otra cosa muy diferente son las cosas que nosotros pensamos, las cosas que nosotros nos imaginamos. Por eso tenemos que empezar a aprender a manejar todas esas ideas irracionales, a saber procesarlas y a saber buscar las soluciones a esas situaciones. Bueno, vamos a ver por aquí. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.